Quiero que me acompañes en segundo libro de Reyes 20, verso 3 al 5, y vamos a hablar del poder de las lágrimas, el poder de las lágrimas. Cuando lo tenga, hazme el favor de ponerse de pie. Segundo de Reyes 20, verso 3 al 5. Si usted quiere, lea conmigo desde el 1 para tener referencia, porque no lo pusimos así. Desde el 1, 21. Amén, hermanos. Mira, ya te voy a contar algunas cosas. 21, dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Vaya, quiero ir suavecito hoy en la mañana, quiero ir tranquilo. Estoy tratando de enseñar más a Dios que enseñar teología. Ya muchos años enseñar teología, ya la teología mía ya la estoy aborreciendo ya. Quiero que aprendamos a conocer a Dios. Eso es lo que queremos enseñar. 21 en adelante. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Oramos. Padre, te pido tu bendición para la predicación de esta mañana. Oro, bendito Dios, para que sea de bendición para tu pueblo, que nos enseñes, Padre Celestial, a llorar ante tu presencia y a penetrar, Señor, en las profundidades del corazón de Dios. Espíritu Santo, toma el control, usa al predicador, llénalo de tu presencia también y de tu conocimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. El poder de las lágrimas. El poder de las lágrimas. Ok. Este texto es un texto que yo guardo en el corazón, porque me recuerdo un día sábado, un día viernes, probablemente no recuerdo exactamente, pero sí sabía que era viernes o sábado. Estábamos con mi amigo Jeffrey Enríquez en la mesa del comedor, en su casa, ¿verdad? Y él me decía: mira, estoy preparando un sermón, voy a irlo a predicar a Santa Ana y quiero que lo escuches. Y fue la primera vez, eso fue en el año 98. Fue la primera vez que yo escuché este texto. Imagínense, desde el año 98 hasta el año 2022, cuántas veces yo he leído este texto y cuántas veces lo he predicado. Entonces mi amigo Jeffrey me decía: mira, me dice, ¿te das cuenta? Me dijo que cuando Ezequías lloró, el Señor inmediatamente escuchó su oración, y en menos, me dijo, y eso bien me acuerdo, en menos de 5 minutos todas las situaciones cambiaron en su vida. Porque según mi amigo Jeffrey, cuando Ezequías lloró, porque Isaías llega a decirle: mira, Ezequías, te vas a morir. Entonces él actuó de la forma más sabia que pudo haber actuado una persona, y es que él se postró viendo a la pared. Esa palabra en hebreo quiere decir que estaba viendo hacia el templo. O sea, todo judío en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ora con dirección al templo. Entonces, cuando el texto dice que Ezequías comenzó a orar, quiere decir que está orando en dirección al templo, porque ahí habita el Señor. Entonces Jeffrey me dijo: cuando lloró Ezequías, me dijo, mira, Isaías no alcanzó ni a salir del patio de la casa, del palacio, cuando inmediatamente Dios le habla a Isaías y le dice: regresate a hablar con Ezequías y decirle que ya no va a morir, sino que voy a agregarle 15 años más de vida. Imagínense ustedes, hermanos, cómo el derramamiento de lágrimas puede influenciar a Dios, a que en 5 minutos, en 10 minutos, puedes cambiar totalmente el destino de tu vida. ¿Y sabe por qué lo recordé este texto? Porque mi amigo Jeffrey, que es quien me enseñó a ganar almas, yo nunca había ganado almas,
murió el día de ayer. Y fue bien duro porque decía, se me están muriendo mis amigos. Yo siento, hermano, que yo no soy, bueno, somos una generación cansada, una generación que ha hecho desórdenes. Pero haciendo cuentas ayer, ¿verdad? Se me han muerto 2 amigos de infancia, Jeffrey y Ronald. Pero además que en este año falleció, ¿verdad? Y usted los conoce, usted sabe ese dato, el primer pastor a mí que me invitó a predicar la palabra, ¿verdad? El papá del pastor Héctor. Y ayer falleció el que me enseñó a ganar almas ahí, a mí, que es Jeffrey. Entonces yo decía, Señor, ¿qué me querés decir en este texto? Bueno, para comenzar, las lágrimas, hermanos míos, son la alfombra de Dios. Y quiero que eso lo tenga claro, son la alfombra del Señor. ¿Por qué será? Fíjese que el texto bíblico es bien claro. Isaías viene y le dice a Ezequías, te vas a morir, Ezequías. Entonces Ezequías inmediatamente volvió a orar, volvió a la pared y comenzó a orar. Pero mira bien, quiero que notes esto. Quiero decirte por qué son la alfombra de Dios. Mira lo que dice el versículo número 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, ahí hay un elemento. Él era uno de los reyes más prominentes en todo el reino, ¿verdad? de Israel. Y no había cometido errores muchos. Era muy fiel con Dios. Pero estaba en este momento enfrentando una crisis. Porque ¿cómo es posible que Isaías, el gran profeta, llegue en lugar de venir a orar por ti para tu sanidad, llegue a decirte te vas a morir? Entonces, a mí lo que me interesa es que la reacción de Ezequías es que inmediatamente se pone a orar. O sea, él no se queda con el dolor como muchos de nosotros, ¿verdad? Que nos gusta sufrir solos. Hay mucha gente aquí que le gusta llorar, pero lloran solos. ¿Y sabe por qué lloran solos? Porque no han entendido cómo Dios obra cuando nosotros sufrimos. Cuando usted está padeciendo una necesidad o un problema, lo primero que tiene que hacer cuando está clamando, está llorando, es buscar a Dios. Porque entonces ahí usted ya está llorando con compañía y usted ya no está solo. Le voy a explicar la razón. Mire qué poderosa es la combinación de 2 elementos, la oración y el llanto. Los 2 elementos, orar y llorar, diga conmigo, abren el cielo. Y mire bien, hermano, abren el cielo de tal manera que Dios se acerca a nosotros para fortalecernos, para ayudarnos. ¿Por qué? Porque yo le digo en esta mañana, las lágrimas son la alfombra de Dios, porque es como cuando tú le presentas a un mandatario, a un presidente, le pones una alfombra para que el presidente camine en ella. Las lágrimas son la alfombra de Dios, porque hay un texto bíblico que ya lo voy a revisar con ustedes, hace caminar a Dios en las lágrimas y se pone a la par de nosotros para fortalecernos, para animarnos y para que nosotros no decaigamos. ¿Cuántas veces has tenido que llorar por la pérdida de un ser querido, por un problema grave en tu vida y has llorado solo o sola? Y estás ahí quejándote, estás tal vez sufriendo, hablas con las personas y le dices, mira, estoy padeciendo mucho dolor. ¿Por qué no te presentás ante el Señor y decís, Señor, estoy sufriendo mucho, quiero que estés conmigo, quiero que me fortalezcas? ¿Por qué no le decís al Señor eso? Escuche bien, hermano. La oración y las lágrimas unidas hacen que Dios descienda de los cielos y se ponga a la par de nosotros. Vea este texto de la palabra. No quiero que me pierda Segundo de Reyes 20. Mire lo que dice Isaías 57. Es un versículo que a mí me ha dado mucha fortaleza en mis momentos de dolor. Y quiero que usted lo marque, para que cuando usted pase por los momentos de ahogamiento espiritual, cuando usted pase por los momentos de dolor, acuda a este texto bíblico y recuerde lo que dice este versículo. Mire lo que dice Isaías 57:15. Mire qué bonito. Las lágrimas son la alfombra de Dios. Por medio de ellas el Señor llega a nuestra vida
se acerca a nosotros y nos da fortaleza. Vea lo que dice el 15. Porque así dijo el alto y sublime. Mire qué grande es Dios. O sea, el que está prácticamente en su trono en el cielo. Mire lo que dice: el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los que. Entonces, mire qué interesante. Dios está en dos lados: en el cielo y con el que está quebrantado y humilde, está sufriendo. Esa palabra quebrantado quiere decir el que está llorando en el hebreo. Y a mí me impresiona porque Dios habita en dos lugares, en el cielo y en la tierra, pero no habita con cualquiera. Habita con el que está llorando, habita con el que está en este momento quebrado. Tal vez está llorando por una necesidad, por una circunstancia. Y seamos honestos, ¿a quién no le ha salido y ha sentido en esa noche oscura o en ese momento duro aquel calorcito de la lágrima caliente que le pasa por el rostro y dice: este problema, ¿cuándo, Dios, me vas a sacar de esto? ¿Cuándo me vas a ayudar a tener un buen empleo? ¿Cuándo me vas a sacar de este vicio? Porque yo no puedo solo, Señor. El día de ayer vino un hermano en la tarde. Yo no acostumbro estar los sábados en la tarde, pero Dios así lo dispuso, ¿verdad? Estaba yo aquí y no se congrega aquí, se congrega en la central. Y me comenzó a contar su testimonio. Pero me encantó porque se acordó del momento del dolor. Y se acordó que cuando vivía en este lugar, se había ido a vivir allá abajo a un cantón difícil. Mire, pastor, me dijo, no veía la de nosotros, no la veíamos. Y padecí tanto y sufrí tanto, y comenzó a llorar. Y a mí eso me tocó porque cuando ya comienzas a sentir que te brota la lágrima y lo caliente de la lágrima, ahí está Dios contigo. Si estás quebrantado. No son lágrimas hipócritas. No son lágrimas de aquel que está chillando porque no le salió el crédito, porque está enojado, porque algunos lloramos porque nos enojamos, ¿verdad? Y lloramos de la cólera. No, el llanto que está hablando este texto es el llanto del dolor, del corazón afligido, del corazón que no sabe qué va a pasar en el mañana, del corazón de una persona que está arrepentida, del corazón de una persona que está triste, del corazón de una persona que se acuerda de lo que ha vivido y se siente mal. Dice Dios que está en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que la oración y las lágrimas abren los cielos y Dios desciende. Y las lágrimas son la alfombra de Dios. Pero ¿qué nos dice además? ¿Por qué baja Dios? ¿Por qué está con el quebrantado? Y fíjese que traté de traer una traducción distinta, pero no es necesario. Si usted nota en el mismo versículo, mire, le dice, porque, mire lo que dice el versículo: para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, ¿a qué viene Dios? A vivificar y hacer vivir el espíritu. ¿Por qué? Porque no aguantamos. O sea, llega un momento donde nosotros nos sentimos que nos ahogamos, ¿verdad? Y sentimos que ya no aguantamos de tanto problema que tenemos. ¿Pero a qué baja Dios? A fortalecernos, a darnos ánimo, a darnos, hermano, cuerda, ¿verdad? A decir, dale, hermano, dale, no te desanimes, no te preocupes si no tienes trabajo, persevera. Dios en su momento te va a abrir una oportunidad, te va a abrir una puerta. Estás pregando con tu esposo, estás pregando con tu esposa. Anímate, fortalécete, porque el Dios todopoderoso que vive en los cielos está a la par tuya y te está dando ánimo para hacerte entender que no estás solo. ¿Qué es lo poderoso que yo veo en este verso? Cómo el Dios santo, cómo el Dios omnipotente, cómo el Dios que habita en los cielos se pone a la par de un pecador como yo.
Increíble, hermano. Como el Dios santo, como el Dios que se glorifica en milagros, se para a la par tuya y habita con un pecador como tú, como yo. Es que sabe cuál es la bendición de Dios. Que como Él nos anima, como Él nos fortalece, a Él le encanta estar con los débiles como nosotros. Somos llorones, nos quejamos, pero es que Dios, hermano, no ve si tú el día de ayer te tomaste una cerveza, no ve si el día de ayer consumiste una droga, no ve si el día de ayer por cuestiones determinadas estuviste con una mujer, con una persona. Si el día de hoy tu corazón se volvió hacia el suelo porque te humillaste ante Dios, si el día de hoy te tiraste al piso para poder llorar y clamaste el auxilio de Dios y le dijiste al Señor: Dios mío, necesito tu ayuda. A Dios no le importa si ayer estuviste viviendo en pecado, porque Dios va a llegar a auxiliarte independientemente si el día de ayer pecaste o el día de hoy pecaste, porque Dios Todopoderoso se manifiesta con los humildes y los quebrantados. Qué poderoso es eso. Que Dios venga a estar a la par mía, que soy un pecador. Pero ¿qué ve mi Señor? Cuando yo estoy en el suelo, cuando yo ya no aguanto, cuando yo ya no tengo fortaleza para seguir adelante, ahí el Señor poderoso se pone a la par mía para salir adelante. ¿De qué me acuerdo yo? Del Salmo 23. El Salmo 23 tiene esa porción en la última parte que dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque está hablando de la oveja y que están pasando por el valle de sombra de muerte. Entonces muchas veces tú tienes que pasar por los valles de sombra, porque tienes que ir a hacer algo, porque estás pasando por un momento de dolor, porque has tenido que enterrar a una persona esta semana, porque has sufrido. Pero el Dios Todopoderoso con su vara y su cayado está a la par tuya y te está pastoreando aún en la oscuridad, te está pastoreando aún en el llanto, te está pastoreando aún en el momento más duro de tu vida. Y ¿sabes qué? No importa la circunstancia que estás viviendo, porque cuando estás con el Señor, Él te va a hacer pasar de tu crisis, Él te va a hacer pasar de tu crisis, Él te va a hacer pasar de tu necesidad, Él te va a hacer pasar del momento de quebranto, porque con Dios todo lo puedo. Y aunque el valle se vea oscuro, y aunque el valle esté largo, y aunque el valle tenga varios kilómetros, no importa, porque conmigo está mi pastor, que no me va a dejar y no me va a abandonar. Llora ante la presencia de Dios, porque el Dios Todopoderoso le place estar a la par tuya. Gloria a Dios por eso. Cuando vemos a Ezequías llorando, él juntó los dos elementos, la oración y las lágrimas. Pero para poder hacer una relación poderosa, tiene que haber oración, lágrimas y palabras. Digámoslo, los tres elementos, todos juntos: oración, lágrimas y palabras. Mire qué me impresiona a mí. Si usted va conmigo a Isaías 38, usted se va a dar cuenta del que es el mismo texto, es un paralelo. Isaías 38. Y mire lo que a mí me encanta de este texto. Cuando usted lee el versículo número 2, 38, 2, mire lo que dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. O sea, ahí hay un elemento.
Llorar con gran lloro quiere decir que lloró amargamente. Así lo traduce la Biblia de las Américas. Lloró bastante, lloró con dolor. Pero ¿qué es lo que a mí me impresiona? Mira bien el versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Ha visto las lágrimas y ha oído la oración. Las palabras en la oración son importantes. Pero les voy a decir esto, y se los digo para que lo lleven en el corazón, para que lo apunten como punto número 2. Las lágrimas son el idioma de Dios. Son el idioma de Dios. Mira bien, muchas veces con las palabras no alcanzamos a decir las cosas. ¿Y quién no ha estado aquí en momentos aturdidos, donde nosotros no sabemos ni qué decir? La oración estuvo bonita, porque ¿quién va a negar que la oración de Ezequías es una oración preciosa? Pero cuando yo estudié un poquito de teología, yo me di cuenta que lo que dijo con la boca no fue lo mismo que dijo con el corazón. Porque cuando lloramos ante la presencia del Señor, Dios inmediatamente mira tu corazón. Y aquellas cosas que tenés dentro que no puedes decir con palabras, Dios las oye con tus lágrimas. Dice la Biblia en Romanos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, hay un idioma que ellos hablan, el Espíritu Santo y Dios. ¿Qué idioma es ese? Yo no lo sé, pero les puedo decir un acercamiento. Que a veces con la boca estamos diciendo algo, pero con el corazón estamos diciendo otra cosa. Y a veces no vas a alcanzar a decir con tu boca lo que tenés que decir, sino que en el corazón hay otra cosa. En tu corazón hay algo que te duele más y no sabes cómo explicarlo, no sabes cómo decirlo. Yo en la mañana yo me sentía muy confrontado, la noche y la madrugada decía: mi amigo falleció, y me sentí muy mal. Y no sabía cómo orar. Pero yo sé que el Espíritu Santo estaba intercediendo por mí, y ellos están hablando en el idioma de Dios, y ellos están hablando en su dialecto. Pero en mi corazón yo me sentía muy atribulado, muy triste. ¿Qué les quiero mostrar? ¿Qué fue lo que Dios vio? Cuando tú lloras ante la presencia de Dios, Él ve tu corazón y nota lo que necesitas y nota lo que estás diciendo en tu corazón. Las palabras a veces dicen algo que el corazón no dice. Por eso es que Isaías dice: este pueblo con mis labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe por qué? Porque las palabras muchas veces están desconectadas con el corazón. Dios no se deja guiar por lo que dices con tus palabras. Dios se deja guiar por lo que dices con tu corazón. Y Él va a saber responder la necesidad que tú tienes en tu alma. Él va a saber responder. Tal vez hay momentos donde tú ni sabes lo que le vas a decir, donde no sabes qué es lo que le vas a presentar. Pero si en tu corazón hay una petición, si en tu corazón hay una necesidad, Dios, por medio de la lágrima, sabe leer tu corazón. Y sabe que estás quebrantado. Sabe que estás necesitando una ayuda. Él sabe lo que necesitas. Y sabes también en tu corazón que Dios te está oyendo, aunque no puedas decirlo todo con tu boca, porque las lágrimas son el idioma de Dios, y Dios lo habla bien, fíjate. De tal manera que en Isaías 38 se nos habla del salmo, en lo que Ezequías estaba diciendo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria delante de mí, que he andado en integridad, con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. En el corazón él estaba haciendo promesas, compromisos.
Y es bien bonito, ¿sabes por qué? Porque deberíamos de hacer compromisos nosotros los cristianos. Somos un pueblo bien débil. No nos gusta comprometernos, pero deberíamos de comprometernos. Deberíamos de decirle a Dios: Señor, yo estoy dispuesto a hacer esto por ti. Estoy dispuesto a comprometerme por ti, Señor. Y tal vez muchas veces tú no lo alcanzas a decir con tu boca, pero Él sabe que en el corazón lo vas a hacer. Y por eso Dios te responde. Y por eso Dios ve tu corazón por medio de las lágrimas. Veamos qué es lo que vio Dios en el corazón de Ezequías. Y note esto, es bien interesante. Si usted lo lee ahí mismo en Isaías 38, este se llama el Salmo de Ezequías. ¿Por qué? Porque se compone de dos etapas, en donde primero él se siente mal porque la vida se le está yendo, porque sabe que se va a morir de la enfermedad de la que estaba padeciendo. Pero de repente, cuando él ya está consolándose que ya estaba por morirse, solo note el versículo 10 cómo es ese momento de depresión. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Entonces, él entra en una depresión, pero en el corazón él está diciendo a Dios, primer compromiso. Mira el versículo 15. ¿Qué diré? Él me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. ¿Qué está diciéndole a Dios? Voy a andar humildemente. Eso no lo dijo con la boca, lo dijo con el corazón. Cuando yo pasé un momento de crisis, mira, yo te voy a decir algo. Yo pasaba llorando, vivíamos en San Salvador todavía, antes de ir a Usulután. Y yo me acuerdo que estábamos en un momento de crisis porque yo me quedé sin trabajo. Mi esposa embarazada, ya no teníamos para pagar las cuentas. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo sabía que yo había cometido un error de soberbia. Y lo que hice fue ir a pedir perdón. Pero yo me oculté en la segunda planta de mi casa. Yo tenía un cuarto solo, ahí me tiraba, ahí me arrodillaba. Y ahí yo lloraba. Yo le decía a Dios: ¿y por qué me tenés así? Pero inmediatamente yo supe en mi corazón que yo era un soberbio, que yo era un orgulloso. En ese momento yo no le dije a Dios: Dios, mira, te prometo que voy a ir a hablar con esta persona, porque yo tal vez les he comentado eso. Le falté respeto a mi pastor, le falté respeto al pastor Junior. Pero es que el problema no es que le falte el respeto a alguien. El problema es que le faltas el respeto a Dios. Porque cuando te soberbeces, cuando te pones soberbio, cuando te pones orgulloso, Dios resiste al soberbio. Y por más que quieras avanzar en la vida, Él no te va a levantar. Y mira cómo es Dios. Me puso en mi corazón, en el lenguaje de las lágrimas, porque yo chillaba, pues o sea, Él no me dijo a mí, yo no lo oí. Yo no escuché. Cuando hablas el lenguaje de las lágrimas con Dios, vos llorás y Él te pone en el corazón, deposita en tu corazón palabras que Él te pone. En 20 y pico de años que soy cristiano, nunca he oído la voz de Dios, pero te voy a decir algo: cuando Dios me pone una impresión en mi corazón, que yo haga algo, yo lo hago, porque yo sé que eso es de Dios. Y me pone Dios en mi corazón, deposita en mi corazón por las lágrimas la respuesta. Habla con el pastor Junior. Inmediatamente a mí me despidieron esta semana, un ejemplo. Ese llanto duró 2 semanas ante la presencia de Dios. Y Dios depositó, cuando me vio humillado, Él habla el lenguaje de las lágrimas y Él te pone en el corazón y me dijo: anda a hablar con el pastor Toby Junior. Un día miércoles de ese año 2009, en mes de febrero, lo busqué después del culto. Él iba entrando a la oficina un día miércoles a las 7 de la mañana. Él entraba muy temprano. Y ahí afuera yo hice lo que las lágrimas me llamaron a hacer, porque yo hablé con Dios y Él me dijo: habla con Toby Junior. Y yo le dije: jefe, enfrente de la cafetería del Taber Central, en este día yo le quiero pedir disculpas, yo sé que actué de una forma equivocada. Y él, como él muy
diplomático, muy respetuoso. Mira, Mike, no te preocupes, no, hombre, nosotros somos amigos, démosle, amigo mío. Fíjate cómo es Dios, hablando el lenguaje de las lágrimas, sin decir ninguna palabra. O sea, lo que te quiero decir es que yo no le digo nunca a Dios, Señor, no. Él me puso en mi corazón. Él tampoco me dijo una palabra a mí, Él me puso en mi corazón. Hablé con Toby Jr., le pedí perdón, me humillé ante Dios y ante Él. Y la semana siguiente, mira cómo obra Dios de rápido, cuando te humillas. El pastor Celio Rodríguez renuncia el domingo de esa semana. Ese fue el miércoles, el domingo renunció en Usulután. El martes se sentó con el pastor Toby Jr. El miércoles en la mañana, a las 9 de la mañana, una semana después, me estaba hablando el pastor. Yo venía para mi casa y me habló el pastor Junior. Me dijo, Mike, ¿qué pasó? Mire, necesitamos un pastor para Usulután. ¿Está dispuesto? Me dijo. Usted manda, jefe. ¿Qué es lo que estaba pidiéndome Dios? El pastor Junior era el que me iba a poner como pastor del Usulután. Pero la orden la había dado Dios por medio de mis lágrimas. ¿Qué orden Dios tiene que dar en tu vida esta semana? ¿Qué orden es la que Dios tiene que desatar sobre tu vida esta semana? Y vos estás diciendo que es la persona la que tiene que actuar. Es tu jefe o tu amigo, tu papá o tu mamá. Ninguno de ellos te va a resolver el problema. Lo que tenés que hacer es llorar ante la presencia de Dios. Él te va a dar una respuesta porque Él habla el lenguaje de las lágrimas. Apláudale al Rey de Reyes. Glorifique a Dios y su presencia. No le tenga vergüenza. Exáltelo. Hable con Él. Y Ezequías le dijo, voy a andar humildemente. Y le sirvió porque por eso Dios lo sanó. Porque él le había pedido a Dios dos cosas. Primero, que le dijo, voy a andar humildemente. Y en segundo lugar, él quería visitar el templo del Señor. Fíjate la petición que tenía en el corazón, volver a visitar el templo. Imagínate qué cosa más. Uno puede decir superficial, pero ¿cuánta gente aquí dice, Señor, dame una oportunidad, voy a volver a tu casa? ¿Cuántos han venido llenos de una vida desastrosa, malas decisiones? Y tal vez lo único que Dios quiere escucharte decirle es que vas a volver a la casa de Dios. Y no te vas a apartar de este lugar. Y vas a agarrar las cosas de Dios en serio. Y vas a agarrar tu silla y te vas a agarrar de las manos de Dios. Tal vez es eso lo que Dios quiere oír. Pero eso Dios te lo puso ya. Porque Él no te lo va a decir audiblemente. Por las lágrimas. A veces no vas a llorar físicamente. Hay mucha gente que en esta mañana tienen ratos de no llorar. Pero por el corazón que tienen ahorita están chillando, por dentro están llorando porque no tienen trabajo, porque la mujer se les fue, porque tienen un problema de dinero, porque están enfermos y no hayan qué hacer. Tenés una enfermedad que va evolucionando, que va deteriorándote. Y tú dices, ¿y cómo arreglo esto? Llorá con Dios. Llorá ante la presencia del Padre. Y Él te va a poner en tu corazón su dirección. Sin hablar una palabra. Él te la va a poner en el corazón. Si usted nota, vea lo que dice el 17 para que usted note. Primera, el compromiso era, voy a andar humildemente. Verso 15, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar de mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Mire lo que dice el 18. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. ¿Qué es lo que quería? Ir a cantar al templo. Ir a cantar al templo. Y le dijo a Dios, los muertos no te van a alabar, los vivos son los que te alaban. ¿Por qué no le decías al Señor, dame una oportunidad más, bendecime, quiero volver a tu casa,
Quiero volver a tu templo. Si has estado frío con Dios, si has estado tal vez lejos del Señor, si te has apartado de las cosas del Señor, en esta mañana dile a Dios: dame una oportunidad para ir a alabarte con mis hermanos a tu casa, porque yo quiero cambiar mi vida, Señor. El lenguaje de las lágrimas. Habla el lenguaje de las lágrimas con Dios. Hable el lenguaje de las lágrimas. Dios le va a bendecir. Dios le va a hablar a su corazón. Yo acostumbro, si le sirve de algo, yo tengo un cuaderno, yo lo compro en Dollar City. No es porque esté haciendo el anuncio, deberían de pagarme por hacer anuncio. Uno de espiral. Cuando yo estoy orando, acostumbro tener mi celular a la par y mi cuaderno a la par. Cuando Dios me pone algo, inmediatamente lo escribo, porque yo sé que ese es Dios hablando a mi vida por medio de mi sufrimiento. Tal vez no estoy llorando físicamente, pero en mi corazón estoy chillando, hermano. Ahorita mismo estoy chillando en mi corazón. Pero ¿qué les quiero decir? Dios me habla. Dios me habla y me pone cosas en mi corazón y me dice: hace esto. Yo lo hago porque soy obediente a Dios y le hago caso. Las lágrimas son la alfombra de Dios. Las lágrimas son el idioma de Dios. Y número 3, las lágrimas son preciosas para Dios. Tus lágrimas y las mías. Mira lo que dice este texto que he sacado del Salmo 56. Búsquelo. Salmo 56, 8. Tus lágrimas son preciosas para el Señor. Son hermosas. La palabra del Señor dice, Salmo 56, 8: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están en ellas en tu libro? El salmista le dice a Dios: pon mis lágrimas en un depósito, en un cántaro, en una redoma. Y uno dice: ¿y por qué estará el salmista diciendo pon mis lágrimas en un depósito? Es que esta redoma, este depósito de Dios, es un depósito precioso para Dios, lo más hermoso para Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él está recibiendo nuestro llanto, nuestras lágrimas, nuestro dolor, y lo recibe ese llanto para guardarlo, porque nuestras lágrimas son valiosas para Él, son preciosas. Y usted dirá: ¿y para qué Dios quiere recolectar? O sea, aquí hay dos ideas. Primero, toda lágrima que hemos derramado está ante la presencia de Dios. Eso es bien bonito, porque a veces uno llora, ¿verdad? Llora en su casa, llora en un sillón, llora en el carro, a veces manejando usted está llorando. Pero Dios no desperdicia ninguna lágrima. Dios tiene la visión puesta en cada llanto tuyo, en cada lágrima tuya. Y por eso el salmista dice: pon mis lágrimas en una redoma. Pon mis lágrimas en un depósito, Dios mío, porque yo sé que cada lágrima que sale de mis ojos, tú la puedes ver, Señor. Qué impresionante nuestro Dios, que ve nuestro llorar, nuestro llanto. Pero la pregunta es: ¿por qué? La respuesta, mire lo que dice el verso 9: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. Hermanos míos, cuando lloramos ante la presencia de Dios, tal vez te están haciendo pedazos tus enemigos. Tal vez te has metido en un problema de deudas terribles y te están humillando. Tal vez, hermanos, tenemos enemigos alrededor de nosotros. Pero oíme bien: cada lágrima que has derramado ante la presencia de Dios, Dios hará justicia por esas lágrimas, hermano. Por eso Dios guarda el depósito de las lágrimas, para hacer justicia a los que te han herido, a los que te han dañado y los que te han acusado, porque Dios te va a defender de tus enemigos. Cuando nosotros corremos a Dios, porque nosotros no nos podemos defender de un jefe, no nos podemos defender de un marero, no nos podemos defender de un divorcio. Pero cuando lloramos ante la presencia de Dios, Dios viene y dice: yo te defiendo porque soy tu protector, soy tu defensor, y cada lágrima me las van a pagar a mí, porque yo soy tu vengador.
yo tengo el depósito de tu llanto. Derrama lágrimas ante mi presencia, porque eso aleja a tus enemigos, eso hace quitar a tus enemigos. Muchas veces andamos peleando cara a cara con la gente. No pelee con la gente, pelee de rodillas, porque cuando usted se postra de rodillas, tomo estas palabras del pastor Charles Stanley, que dice que de rodillas somos más altos que nuestros enemigos. Y aunque tu enemigo es grande, porque tal vez tiene dinero, porque tal vez tiene poder y tiene influencia, quiero decirte una cosa: de rodillas eres más alto, porque el Dios poderoso es más grande que cualquiera de tus enemigos. Derrama tus lágrimas ante la presencia de Dios, porque Él te va a defender, Él va a pelear tu batalla y Él es el que te va a sacar adelante. Hermanos míos, las lágrimas son la alfombra de Dios. Las lágrimas, hermanos, son poderosas porque son idioma de Dios. Y las lágrimas son preciosas para Dios. Quebrántate, derrama tu llanto ante Dios, que Él te va a defender de ese problema y Él te va a sacar adelante. Aunque tú no sepas qué hacer, Dios es tu defensor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.